Encontré el claro imposible mientras desviaba un cortafuegos a través de la escarpada cresta occidental, una sección de bosque antiguo que conocía íntimamente. El suelo era tierra cruda, recién expuesta, como si árboles colosales hubieran sido arrancados de la noche a la mañana sin dejar rastro. Dominando el centro se alzaba una espiral grotesca, un nudo de lo que parecían raíces, pero endurecido hasta convertirse en una piedra lisa y negra, medio enterrada y medio extendida hacia el cielo. El aire en ese espacio era extraño, demasiado quieto, demasiado pesado, saturado de un silencio gélido y expectante que parecía un depredador conteniendo la respiración. El zumbido de la motosierra, un rugido familiar en la densa quietud de la naturaleza salvaje del noroeste del Pacífico. Me llamo Elias Thorne, y durante 20 años estos bosques milenarios han sido mi catedral, mi sustento, mi segunda piel. Hoy me encuentro en lo profundo del Bosque Nacional Olímpico, construyendo una nueva línea cortafuegos a través de la cresta occidental, un tramo traicionero que rara vez ve el contacto humano. El aroma a pino y tierra húmeda, el susurro de los helechos bajo mis pies, el lejano graznido de un halcón, estos son los ritmos que me guían, o solían guiarme. Así es como sé, con absoluta certeza, que el claro no estaba allí ayer, ni anteayer, ni ningún otro día de las 2 décadas que llevo recorriendo estos senderos. Estoy marcando con el GPS un contorno difícil, la última luz filtrándose a través del antiguo dosel, dibujando sombras largas y esqueléticas en los troncos cubiertos de musgo. Más adelante, donde debería haber un muro impenetrable de cedro y cicuta, hay una ausencia, una ruptura repentina en la estructura del bosque, un círculo perfecto de tierra expuesta, desolado y extraño contra el verde esmeralda. Se me revuelve el estómago. Esto no es una caída natural. No hay troncos rotos, ni ramas dispersas, ni escombros delatores. El suelo simplemente está ahí, tierra cruda y oscura, removida como si algo monstruoso hubiera excavado un bocado y luego simplemente hubiera desaparecido. Árboles que habían permanecido en pie durante siglos, con sus raíces ancladas como antiguos reyes, simplemente han desaparecido. No hay tocones, no hay evidencia, es un vacío imposible. Un profundo silencio emana del claro, un vacío que se traga el coro habitual del bosque. Ni pájaros cantando, ni roedores correteando, ni siquiera el zumbido de los mosquitos. Es como una respiración contenida, una quietud ancestral y paciente que me eriza la piel. Mi mano se dirige instintivamente al hacha pesada que llevo en el cinturón, un pequeño consuelo ante un temor creciente. A medida que me acerco, el aire se vuelve más frío, pesado y quieto, oprimiéndome. Un zumbido tenue, casi imperceptible, resuena en mis dientes, un zumbido grave que parece más sentido que oído. Y entonces lo veo, en el centro de esa cicatriz imposible, la espiral. Emerge de la tierra cruda como una serpiente petrificada. Una espiral de lo que parecen raíces, pero solidificada en una piedra lisa de color obsidiana oscura. Medio enterrada, medio extendiéndose hacia arriba, se retuerce sobre sí misma, una forma grotesca y orgánica encerrada en un grito eterno y silencioso. La superficie no es áspera como la piedra natural, sino pulida, casi húmeda, reflejando la tenue luz con un brillo inquietante. Es demasiado perfecta, demasiado deliberada para cualquier proceso geológico que haya conocido. Esto no es algo cultivado, es algo manifestado. Me muevo como un fantasma, mis botas crujen con un ruido anormal sobre el suelo expuesto. Todo mi instinto me grita que retroceda, pero una fascinación mórbida, una curiosidad primigenia, me arrastra hacia adelante. Mi sombra se extiende, distorsionada por el sol poniente, haciéndome sentir pequeño, insignificante. Al acercarme a la espiral, noto patrones grabados en su superficie vítrea, no tallados, sino parte inherente de su estructura. Se asemejan a la compleja venación de una hoja, o quizás a la ramificación de un sistema nervioso, pero extraños, no euclidianos, cambiando en mi visión periférica. El zumbido se intensifica, vibrando a través de las suelas de mis botas, subiendo por mi columna. No es un sonido, sino una presencia, vasta y antigua. Extiendo una mano temblorosa, rozando la piedra fría y lisa con las yemas de mis dedos. Una descarga, no de electricidad, sino de puro pavor existencial, me recorre. Un destello,
una imagen fugaz en mi mente. El susurro de fuerzas colosales e invisibles, el temblor de la tierra, el desgarramiento de las eras. Un recuerdo que no es mío, pero que se siente completamente real. Retrocedo, jadeando, con la respiración nublada por el frío antinatural. Mi mente grita buscando explicaciones. Un sismo, el impacto de un meteorito, algún extraño fenómeno geológico. Pero nada encaja. Los árboles han desaparecido, no han sido destrozados. El suelo está expuesto, no excavado. Y la espiral desafía toda razón. El pánico empieza a afilarme la garganta. Las sombras alrededor del claro se intensifican, no solo por el sol poniente, sino por algo más, algo que consume la luz. El bosque parece inclinarse. Los troncos antiguos se convierten en ojos vigilantes. La niebla que empieza a enroscarse alrededor de mis tobillos se siente como dedos que me agarran. Ya no estoy sola. El claro no está vacío. Es una puerta y algo acaba de colarse. Giro, mi mirada barriendo el perímetro. Nada. Ningún movimiento. Ningún sonido. Solo el peso opresivo y silencioso de la naturaleza, ahora transformado en una mirada depredadora. Pero sé que está ahí, justo al otro lado de mi percepción, en la confusión periférica del bosque que se oscurece. No es solo el claro lo que ha aparecido. Ha traído algo consigo. El tenue aroma acre, como a minerales quemados y agua estancada, flota en el aire. Siento la lenta y constante atracción de esa espiral imposible que me atrae hacia lo más profundo, prometiendo revelaciones que sé que no debería buscar. Mi mundo, una vez definido por los ritmos predecibles de la naturaleza, se ha fracturado y a través de las grietas, algo antiguo y hambriento observa. Un cambio sutil en el aire, un movimiento que se pierde de vista y la sensación distintiva y escalofriante de que ya no estás bajo tu propia sombra. A la mañana siguiente, impulsado por una curiosidad morbosa, regreso al claro. La inquietante espiral de raíces que descubrí ayer se ha transformado. 5 escalones precisos se alzan ahora desde la tierra. Cada uno una grotesca fusión de corteza pulida y vértebras de animales meticulosamente colocadas, brillando con un brillo antinatural. Un silencio denso ha reinado. El coro habitual de pájaros ha sido reemplazado por sus amplios y silenciosos arcos sobre la línea de árboles, negándose a descender. Al rozar mis dedos la extraña construcción, el mismo bosque parece exhalar un largo y gélido suspiro. La niebla se cierne sobre mí, un velo húmedo que ahoga la habitual sinfonía del bosque. Vuelvo, atraído por algo más frío que la curiosidad, una punzante sensación de inevitabilidad. Siento la mochila más ligera, pero mis pasos son más pesados, cada uno un desafío consciente al instinto primario que me grita que regrese. El aire se vuelve más quieto a medida que me acerco al claro. El familiar aroma a pino y tierra húmeda da paso a algo sutil, cobrizo y antiguo, como sangre vieja filtrada en turba. Cuando finalmente atravieso la última cortina de helechos y alisos, la vista me deja sin aliento. La espiral de raíces, la que había descartado como una rareza, ya no son solo raíces. 5 escalones distintos se elevan ahora donde antes estaba la enmarañada red, precisos e intencionados. Ascienden en una curva suave, sin llegar al centro del claro, deteniéndose bruscamente, como si esperaran algo más. Cada escalón es una grotesca maravilla de construcción. Ya no son solo tierra y raíces, sino algo completamente distinto. Gruesas y oscuras tiras de corteza, húmedas y brillantes, se fusionan con innumerables vértebras pequeñas y blanqueadas. Están pulidas, no por la corriente del río, sino por una fricción invisible, lisas como piedras de río bajo la tenue luz que se filtra a través del dosel. Los huesos están apretados, meticulosamente dispuestos, formando patrones que se sienten a la vez orgánicos y completamente antinaturales. Son demasiado uniformes, demasiado deliberados para ser un fenómeno natural. Algunos parecen ser de pequeñas criaturas del bosque, conejos, ardillas, tal vez pájaros, pero otros son demasiado intrincados, demasiado afilados, insinuando algo más grande, más complejo. Hay un ligero olor dulce, como a médula seca y madera en descomposición, que me revuelve el estómago. El claro está en silencio. No es la habitual quietud vital de los bosques profundos, sino una profunda y sofocante ausencia de sonido.
No hay susurros de criaturas invisibles, ni pájaros carpinteros lejanos, ni brisa que se filtra entre las agujas. Los pájaros, el coro omnipresente de este valle, se han ido. Examino el dosel con la mirada fija y allí están. Motas negras, volando en círculos por encima de la línea de árboles, con sus patrones de vuelo apretados y agitados. Arrendajos, gorriones, incluso un halcón, planean en amplios y silenciosos arcos, negándose a descender. El límite del claro, una línea visible solo para ellos, es inviolable. No la cruzan, no aterrizan en ella. Mi mano tiembla al extenderla, suspendida sobre el escalón más bajo. La corteza está inquietantemente caliente, no por el sol, sino por un calor interno persistente. Los huesos están fríos, increíblemente lisos. Presiono las yemas de los dedos contra la fusión de corteza y hueso, sintiendo la sutil textura estriada de las vértebras bajo la superficie pulida. Es dura, inflexible, pero se flexiona casi imperceptiblemente, como si aún estuviera viva. Un zumbido bajo, una vibración que siento más en los dientes que en el oído, resuena en mi palma. En el momento en que mi piel entra en contacto, el bosque parece exhalar. No es una ráfaga de viento, ni un temblor en la tierra, sino una profunda liberación de algo antiguo y vasto. La niebla a mi alrededor se intensifica, espesándose en zarcillos opacos que se enroscan y retuercen en los bordes del claro. Las sombras se alargan y afilan, distorsionando troncos familiares en formas esqueléticas y lascivas. El silencio opresivo se intensifica, oprimiéndome, pesado y sofocante, hasta que no puedo oír nada más que el latido frenético de mi propio corazón contra mis costillas. Siento como si el aire mismo estuviera siendo aspirado hacia adentro, una vasta y paciente inhalación. Mi mano, aún tocando el escalón, se siente atrapada, atada por una fuerza invisible. Intento apartarla, pero una extraña inercia me retiene, una fascinación curiosa y aterradora. Los huesos pulidos parecen brillar con más intensidad, reflejando no la luz, sino una conciencia más profunda y apagada. Ya no soy solo un observador, soy parte del aire exhalado, aspirado en una respiración que está a punto de ser tomada. Un silbido fino y agudo, demasiado cercano para mi comodidad, parece desplegarse desde el corazón mismo del silencio, un sonido que sé que nunca he oído antes, pero que reconozco con una certeza primaria y profunda. Al caer la noche, un zumbido profundo y resonante se eleva desde la tierra bajo mi tienda, como algo inmenso que excava un túnel hacia arriba, haciendo vibrar el suelo. Pequeñas piedras se empujan formando patrones imposibles y cambiantes, círculos concéntricos perfectos que se forman y se deforman con un ritmo inquietante y silencioso. Antes del amanecer, descubro que la imponente estructura de tierra se ha vuelto aún más alta en la niebla, con sus escalones antinaturales increíblemente altos. Ninguna huella, salvo la mía, conduce a su base, lo que confirma su inexplicable y aterrador origen. El sol apenas se ha ocultado tras los antiguos cedros cuando empieza a brillar. Ni un sonido en el aire, al menos al principio, solo una vibración, sutil como un nervio inquieto, que nace en lo profundo de la tierra y sube por el colchón aislante, por mi saco de dormir, hasta mis huesos. Es un zumbido sordo, un palpitar resonante que parece eludir por completo los tímpanos, alojándose directamente en el centro de mi cráneo. Es demasiado profundo para cualquier animal, demasiado orgánico para una máquina. Se siente como si algo vasto, ciego e inmensamente poderoso se abriera paso hacia arriba, como un motor subterráneo que cobra vida con un rugido. Intento descartarlo como actividad sísmica residual, o quizás el zumbido distante de algún generador oculto, aunque sé con certeza que estoy a kilómetros de distancia de cualquier construcción humana. Pero el zumbido crece, lenta y persistentemente. No es una nota constante. Hay cambios, casi como un ritmo, una cadencia lenta y deliberada. Aprieto la oreja contra la tierra húmeda dentro de la tienda. El nylon apenas amortigua el pulso crudo debajo. No es solo sonido, es un temblor vivo. Entonces lo veo, justo afuera de la puerta de la tienda, donde el suelo es una mezcla de agujas de pino, musgo y tierra suelta y oscura. Algo está sucediendo. La tierra misma está respirando. Débilmente, casi imperceptiblemente, el suelo late. Con cada zumbido bajo, pequeñas piedras, fragmentos de corteza y agujas sueltas son empujadas, lentamente
deliberadamente, comienzan a organizarse. Primero, se forma un pequeño círculo perfecto, su perímetro definido por una docena de piedras equidistantes. Luego, dentro de él, otro, perfectamente concéntrico. Los patrones cambian, colapsan y se reforman con una precisión inquietante y silenciosa. Los círculos se expanden y contraen, geometrías intrincadas esbozadas y borradas por una mano invisible, impulsada por la vibración resonante. Es un lenguaje alienígena escrito en grava y tierra, una conversación silenciosa entre la tierra y cualquier fuerza que la esté comandando. Se me corta la respiración. Un frío nudo se me aprieta en el estómago. Esto no es casualidad, esto no es natural, esto es intencional, es obra de un diseñador, pero uno cuya comprensión de la forma y el propósito es completamente inhumana. Observo paralizado durante lo que parecen horas. El zumbido es un compañero constante e indeseable, la tierra palpitante un lienzo para su escritura críptica. La perfección de los patrones es lo que realmente me inquieta. La naturaleza es caótica, hermosa en sus imperfecciones. Esto es algo más. Un orden impuesto, un vistazo escalofriante a una inteligencia tan fundamental, tan antigua, que habla a través de la misma tierra. Dormir es un lujo lejano y olvidado. Me quedo allí, rígido, escuchando el zumbido, observando cómo la tierra danza al son de su melodía, mientras el frío terror se filtra por cada poro. Mi mente revolotea entre explicaciones, cada una más aterradora que la anterior. ¿Es una criatura? ¿Un fenómeno geológico? ¿O algo mucho más antiguo? Algo que ha dormido bajo este bosque primigenio durante milenios y que ahora se despierta. Cuando los primeros grises pálidos del amanecer finalmente se filtran a través del dosel envuelto en niebla, el zumbido se desvanece. Un silencio opresivo toma su lugar, pesado y expectante. Salgo a rastras de la tienda, con las extremidades rígidas, cada músculo gritando por la vigilia de la noche. Afuera, el suelo está quieto. Los patrones se han desvanecido como si nunca hubieran estado allí, dejando solo la tierra húmeda y oscura. Por un instante, una oleada de alivio desesperado me invade. Un sueño, una alucinación inducida por la fatiga y el aislamiento. Entonces, levanto la mirada hacia donde ayer se alzaba la monumental escalera de tierra, con sus peldaños toscos y esculpidos desapareciendo en la niebla perpetua. Me quedo sin aliento. Es más alta, muchísimo más alta. Ayer era una anomalía colosal, una estructura que desafiaba la razón. Ahora, llega más lejos. Sus peldaños toscos y orgánicos se extienden imposiblemente más alto en la luz grisácea, un monumento grotesco a un arquitecto impío. Los niveles superiores, antes perdidos en el dosel, ahora son apenas visibles, sus bordes más afilados, más definidos contra el vapor arremolinado. No ha sido construida. Ha crecido. Como una planta monstruosa y silenciosa que se abre paso desde la tierra, se ha extendido de la noche a la mañana, silenciosa, implacablemente. Me acerco a él a trompicones, mis botas crujiendo sobre las agujas húmedas. Mis ojos recorren el suelo que rodea la base de la colosal estructura. El suelo está intacto, no hay tierra removida, ni piedras desplazadas, ni marcas de maquinaria pesada, ni herramientas abandonadas. Lo más escalofriante, ni huellas, ni una sola huella de bota, ni una marca de garra, ni siquiera una leve impresión de la inmensa e inteligente fuerza que causó esta imposible expansión. Nada más que las tenues y apenas perceptibles hendiduras de mis propias botas de ayer, aún visibles en la tierra blanda donde me detuve y miré. Soy el único que se ha acercado a este lugar. Soy el único testigo. Parece que el bosque contiene la respiración, esperando a que dé el siguiente paso. Un guardabosques del distrito adyacente. Silas Kincaid llega para investigar mis inquietantes informes, mostrando un escepticismo desdeñoso que se desmorona rápidamente. Al llegar al claro que describí, experimenta una profunda desorientación, afirmando recordar perfectamente el lugar antes de mirarse las manos como si le fueran ajenas. Su identidad comienza a desvelarse ante mis ojos, sugiriendo que ya está atrapado por la antigua influencia de la naturaleza. Esa noche, un descubrimiento escalofriante bajo los escalones de mi cabaña, su placa de guardabosques, increíblemente vieja y corroída, confirma un horror mucho más profundo y cíclico de lo que me había atrevido a imaginar. La niebla,
densa y grávida, pende como un sudario esta mañana, ahogando el coro habitual del bosque. Es un peso en el aire, apretando la cabaña, un telón de fondo ideal para la llegada del guardabosques Silas Kincaid. Es del Distrito Norte, un tipo serio, canoso, con ojos que han visto demasiados recortes presupuestarios y no suficiente asombro salvaje. Está aquí para verificar mis informes, los que detallan pistas imposibles, los gritos incorpóreos, la creciente inquietud que he registrado durante las últimas semanas. Su tono es seco, profesional, impregnado de un escepticismo apenas disimulado que resulta irritante. ¿Patrones antinaturales? ¿Guardabosques? Pregunta, recorriendo con la mirada mi minucioso cuaderno de bitácora y luego con desdén el oscuro bosque que se extiende más allá de mi ventana. ¿O solo la paranoia habitual de la profunda soledad? Me trago una réplica. No lo ha visto, no ha sentido que el silencio aquí no está vacío, sino lleno de espera. Ensillamos rumbo al claro en el que me he centrado, aquel donde el aire se enrarece, donde los cedros centenarios parecen retorcerse en muecas. El sendero es resbaladizo, el dosel sobre él es un denso y húmedo tamiz de sombras. Lo recorre con la soltura de cualquier leñador experimentado, pero algo en sus movimientos, en la forma en que sus ojos se mueven, se siente extraño. Un temblor de algo que no logro identificar. Llegamos al claro. Está exactamente como lo dejé la última vez. El enorme cedro caído que sirve de altar natural, la quietud antinatural, la ausencia evidente del canto de los pájaros. Kincaid se detiene en seco, con la respiración entrecortada. No me mira a mí, ni al suelo, ni a los informes que le tiendo. Mira fijamente el claro, con una extraña mezcla de reconocimiento y total desconcierto en su rostro. Esto, murmura, con la voz ronca. Conozco este lugar. La forma en que la luz, incluso en un día como este, se filtra por esa abertura en el dosel, iluminando el musgo de ese tocón. El aroma de los helechos después de la lluvia, cómo se mezcla con la leve podredumbre de los árboles viejos. Sus ojos están abiertos, vidriosos. Describe detalles que ni siquiera me había molestado en incluir en mi informe. Detalles tan específicos que me impactaron como un puñetazo. Recuerdo la sensación del suelo, la particular flexibilidad de la tierra aquí mismo, bajo mis botas. El frío húmedo que sube de él. Se detiene, su mirada se posa en sus manos, callosas y fuertes, pero ahora las observa con una expresión de profunda alienación. Las gira, flexionando los dedos, con el ceño fruncido en una profunda y agonizante confusión. Estas no pueden ser mis manos. Este lugar es un sueño, un recuerdo. Pero nunca he estado aquí antes, ¿verdad? Me mira, con una súplica desesperada e infantil en sus ojos que me revuelve el estómago. ¿Quién soy yo? La pregunta flota en el aire húmedo, más densa que la niebla. No es retórica, realmente no lo sabe. Allí está, un guardabosques despojado de su propia identidad en el corazón del antiguo bosque, con la memoria fracturada, su identidad completamente desvanecida. Intento hablar, ofrecer un pensamiento coherente, pero las palabras se me atragantan. Esto no es una ruptura psicológica del aislamiento. Es algo completamente distinto, algo que emerge de las profundas e invisibles corrientes de esta tierra, echando raíces. Regresamos a la cabaña. Kincaid permanece silencioso, distante, con la mirada fija en un horror interior. Intento conversar, tranquilizarlo, pero apenas responde, murmurando a veces sobre un nombre olvidado, una sensación de pérdida. Simplemente se sienta junto al fuego, contemplando las llamas, mirando de vez en cuando sus manos, luego las mías, como comparándolas. El bosque exterior vibra con una energía sobrenatural, una nueva e inquietante conciencia. No puedo dormir. El yo fragmentado del guardabosques es un espejo que refleja un terror más profundo. Más tarde, mucho después de que la luna se haya hundido tras los picos más lejanos, dejando solo la opresiva negrura de la noche primigenia, camino inquieto. Mi pie tropieza con algo duro bajo el escalón más bajo del porche, algo medio enterrado en la tierra húmeda. Me arrodillo, mis dedos recorren el contorno del metal. Excavo y lo saco. Es una placa de guardabosques, pero no es la actual de Kincaid. Esta es antigua, corroída, el bronce casi negro por el tiempo,
picado y marcado como si hubiera estado enterrado durante décadas, si no siglos. El águila apenas se distingue, sus alas erosionadas hasta convertirse en protuberancias. Y el nombre, grabado bajo la fila apenas legible, es Silas Kincaid. La fecha debajo dice Estie 1973. No es el año actual, ni de cerca. Parece tener 50 años al menos. Y el metal se siente pesado, frío, como una lápida. El aire a mi alrededor de repente es más frío, más denso. El bosque afuera no solo observa, está recordando. Un suave e insistente rasguño comienza entonces, justo debajo de las tablas del suelo de la cabaña, justo donde ahora duerme Silas Kincaid. En la oscuridad de la noche, la antigua y antinatural escalera cruje con un ascenso imperceptible. El narrador, un experimentado aventurero, oye pasos lentos y pesados, pero su búsqueda no revela nada más que una niebla opresiva. En lugar de un escalador, descubre inquietantes depresiones con forma humana, hundidas hasta las rodillas en la tierra blanda que rodea los escalones. La propia estructura se ha elevado, imposiblemente, hasta la altura del dosel primigenio que la rodea, desde el cual tenues e inquietantes susurros se deslizan a través del aire denso, sugiriendo que una inteligencia invisible finalmente ha alcanzado su cenit. Aquí, la niebla siempre se espesa después del atardecer, un sudario opresivo que absorbe la luz y el sonido. Esta noche es una manta sofocante que se aprieta contra las frágiles paredes de mi cabaña, condensándose en los cristales como sudor frío. El aire es denso, quieto, esa quietud que precede a un temblor o a un grito. Estoy sentado junto a las brasas moribundas del fuego, con una taza de café tibio en la mano, cuando empieza. Un sonido. Crujir. Al principio es débil, apenas perceptible por la sangre que me ahoga, pero nítido. El sonido de la madera bajo tensión. La escalera. Crujido, crujido. Lento, pausado, rítmico. No es el viento ni una rama que se asienta. Es el sonido de algo caminando. Algo inmensamente pesado, moviéndose con una lentitud inquietante, poniendo a prueba cada antigua rama. Mi corazón martillea contra mis costillas. Agarro mi linterna. Su luz es una lanza débil y forcejeante contra la grisura que lo consume todo. Cada fibra de mi ser grita contra salir, pero tengo que saberlo. He rastreado a demasiados depredadores. He navegado por demasiados terrenos imposibles como para simplemente esconderme. El aire exterior es más frío, más húmedo, impregnado del olor a humedad y descomposición de milenios de crecimiento y muerte. La niebla reduce la visibilidad a pocos metros, arremolinándose a mi alrededor como manos espectrales. Apunto la luz hacia la base de la escalera, la estructura imposible que continúa su silencioso y aterrador crecimiento. Los escalones, tallados en un material oscuro y desconocido, brillan húmedos bajo la luz tenue. Nada, ni una silueta, ni una sombra cambiante, ni un aliento en el aire gélido. Solo la escalera, desapareciendo hacia arriba en la nube impenetrable. Aprieto la linterna con fuerza, mis nudillos blancos, mi mirada baja al suelo, alrededor de los primeros escalones, buscando huellas, cualquier señal de paso, y ahí está. No son huellas ni rastros en el sentido tradicional. La tierra blanda y arcillosa, siempre húmeda bajo la eterna sombra del dosel, está apretada, profundamente. No solo una pisada, sino extrañas depresiones alargadas, como si algo increíblemente pesado se hubiera hundido en toda su longitud. Formas humanas, no perfectas, no identificables, pero innegablemente moldeadas por algo parecido a un torso, una extremidad que empuja hacia abajo, amasando la tierra. ¿Y son profundas? Hasta las rodillas en algunos lugares, como si lo que se movió aquí se hubiera hundido en la tierra con cada laborioso y silencioso empujón hacia arriba. Un ascenso a rastras, no una escalada. Algo que no solo caminaba, sino que se componía a sí mismo al moverse. El aire se siente más fino, mis pulmones luchan por respirar profundamente. Vuelvo a levantar la vista y la niebla engulló casi al instante el haz de mi linterna. Me doy cuenta de que la escalera se ha extendido aún más desde ayer. Su imponente oscuridad ahora atraviesa la capa inferior de nubes, elevándose más allá de los abetos Douglas más altos, más allá de las cicutas centenarias, más alto de lo que cualquier cosa natural debería alcanzar.
No solo es alta, se siente vasta, una columna de pavor palpable que se extiende hacia el vacío superior. Entonces lo oigo, débil al principio, un delicado hilo de sonido entretejido en la húmeda tela de la niebla, susurros, no una sola voz, sino muchas, un coro, un murmullo ondulante que parece latir con un ritmo extraño. Viene de arriba, de la altura imposible donde la escalera desaparece en la penumbra. Los sonidos son informes, indistintos, pero transmiten una inquietante sugerencia de antigua y articulada malicia, como el viento que suspira entre árboles esqueléticos, pero con una cadencia aterradora e inteligente. Un lenguaje no apto para oídos humanos. Mi sangre se congela. Han llegado a la cima. Sea lo que sea, ellos, sea lo que sea, eso ha completado su ascenso. Y ahora habla. Los susurros se profundizan, haciéndose infinitamente más fuertes, como una marea que gira en una orilla lejana e invisible. Casi puedo distinguir patrones, casi captar una palabra, pero se escapa, transformándose en algo más, algo fundamentalmente erróneo. Es una nana cantada por las sombras, un sermón pronunciado por el vacío. No debo oír esto. No debo estar aquí. Mi antigua vida, mis habilidades, mi conocimiento de la naturaleza son inútiles. Solo soy una mosca atrapada en una red que cruza dimensiones, testigo de un proceso que comenzó antes de que el hombre caminara sobre la tierra. El bosque no es un santuario, es una sala de espera. El aire aquí no es solo frío y húmedo, está saturado con el peso de ojos invisibles. Un propósito impío. Los susurros continúan, una sinfonía de terror primigenio sobre mí. Una conversación de la que estoy total e irremediablemente fuera, pero a la que estoy inextricablemente ligada. La luz de mi linterna danza desenfrenadamente, pero es inútil. No hay nada que ver, solo que sentir. El frío, la humedad, la profunda y sofocante sensación de ser observado. Y entonces el débil, pero absolutamente inconfundible crujido comienza de nuevo. No desde arriba, justo detrás de mí. El sonido está demasiado cerca ahora. Un asentamiento deliberado y pesado en la tierra blanda. Una bocanada de aire que no es la niebla. No es el viento agitando los pelos de mi nuca. Encaramado precariamente en una alta cresta, miro con mis binoculares la cima distante, distinguiendo figuras inmóviles. Permanecen completamente inmóviles, con el rostro aparentemente inclinado hacia el viento incesante, sin ningún signo perceptible de vida, ni pestañeo, ni respiración, ni un sutil cambio. A medida que el viento arrecia, sus formas se flexionan y distorsionan como árboles jóvenes en una tormenta, pero sus sombras permanecen obstinadamente fijas e inmóviles bajo ellas. Con el lento descenso del sol, tiñendo el cielo de tonos sangrientos, estas entidades imposibles finalmente comienzan su descenso de la cima. El viento aúlla aquí arriba, un viento incesante y triste que azota mi rostro desprotegido y tira de la capucha de mi anorak. Me aferro al escarpado afloramiento de granito. El mundo es una vasta y borrosa extensión de picos envueltos en niebla y pinos esqueléticos a lo lejos. Es una belleza austera y familiar, esta antigua columna vertebral de la cordillera, pero hoy algo se siente extraño. Un cosquilleo en la nuca que no puedo quitarme de la cabeza, incluso con la inmensidad del cielo sobre mí. Mis binoculares están firmes en mis manos enguantadas, con las lentes frías contra mi frente. Escruto las cimas del monte Cinder, un centinela irregular e implacable a casi 1 kilómetro de distancia. Normalmente, busco señales de desprendimientos recientes, crecimientos inusuales, cualquier cosa que cuente la historia de la montaña. Hoy busco una anomalía que vi hace una hora, algo que mi mente racional aún no logra categorizar. Y ahí están, al principio. Los descarté como una extraña formación rocosa, tal vez los restos del antiguo puesto de vigilancia de un guardabosques, o incluso un efecto de luz sobre un grupo de árboles nudosos y atrofiados por el viento. Pero ahora, con el aumento ajustado, la verdad empieza a arrastrarse lenta e insidiosamente bajo mi piel. Son figuras. Varias de ellas, quizás 5 o 6, se recortan contra el púrpura amoratado de la tormenta que se avecina. Se yerguen en el mismo borde de la cima, donde los últimos líquenes tenaces ceden ante la piedra cruda y el cielo. Son altas, de una esbeltez antinatural y una inmovilidad total e inquietante. No solo quietas,
como un cazador al acecho, sino con una quietud profunda y absoluta que vibra con algo profundamente erróneo. Contengo la respiración, intentando calmar el frenético latido de mi corazón. Miran hacia el viento. Sus formas parecen esculpidas por su fuerza implacable. No esculpidas, sino perdurables. Sus cabezas, si es que las tienen, están inclinadas en el mismo ángulo imposible hacia las corrientes invisibles, como si escucharan una silenciosa sinfonía del aire. Busco señales de vida, un parpadeo, un cambio de peso, el sutil subir y bajar de un pecho. No hay nada. No parpadean, no respiran, no se mueven ni un solo centímetro. Son estatuas talladas en algo más oscuro que la roca que las rodea, pero no estaban allí ayer. El viento arrecia, una ráfaga repentina y furiosa que amenaza con arrebatarme los prismáticos. Me preparo, con la mirada fija en la cima, y entonces ocurre. Sus formas se doblan, como árboles jóvenes en un vendaval. Sus delgadas formas se flexionan y distorsionan con la fuerza del viento, inclinándose profunda, imposiblemente, desde la cintura. Se balancean con una elasticidad sobrenatural, un movimiento fluido que desafía los huesos y los tendones. Sin embargo, debajo de ellos, sus sombras permanecen fijas, perfectamente quietas, ancladas a la roca como si el viento fuera una ilusión, una mentira susurrada solo a mis ojos. Las sombras son definiciones nítidas e inflexibles contra la luz que se desvanece, mientras que las formas que las proyectan son líquidas, flexibles y completamente separadas de las leyes de la física que siempre he conocido. Esto no es mimetismo, es una burla de la realidad. Es la montaña misma jugando un truco grotesco, pero las figuras no son parte de la montaña, están en ella. Siento un terror gélido calarme los huesos, un conocimiento demasiado antiguo y terrible para que mi mente lo procese. ¿Qué son estas cosas que no están vivas, pero que no son inanimadas? ¿Qué son estos seres que desafían el concepto mismo de presencia física, su sustancia cediendo a las fuerzas mientras su esencia permanece obstinadamente, imposiblemente quieta? Mi mente busca una explicación, distorsión atmosférica, un fenómeno meteorológico inusual, cualquier cosa menos esto. Pero la claridad de los binoculares, el marcado contraste entre la forma curva y la sombra estática, no deja lugar a la racionalización. Las horas transcurren lentamente. El sol, un ojo herido en el cielo occidental, inicia su lento y agonizante descenso. Las sombras se alargan, extendiéndose como dedos que agarran los valles. El mundo se tiñe de púrpura, luego de índigo, luego de un negro profundo y magullado. Y entonces, mientras el último rayo de sol se desvanece tras los picos lejanos, se mueven. No con un paso humano, ni arrastrándose, ni trepando. Simplemente comienzan a descender. Un deslizamiento suave y pausado por la escarpada cara de la cima, sus cuerpos conservando esa flexibilidad imposible, deslizándose sobre la roca como si la gravedad fuera solo una sugerencia opcional. Bajan de la montaña, y yo estoy justo en su camino. El viento cambia de nuevo y un aliento frío, con olor a tierra húmeda y a algo mucho más antiguo, susurra contra mi nuca. Desperté, no con el coro familiar del amanecer, sino con un silencio inquietante que se aferraba al aire húmedo del noroeste del Pacífico. Al asomarme desde mi tienda, me encontré rodeado por un círculo imposible de huellas humanas descalzas, todas idénticas y profundamente incrustadas en el suelo del bosque, todas orientadas hacia mi santuario. Lo más escalofriante fue que el suelo justo debajo de la solapa de mi tienda, donde mis propias botas habían marcado la tierra solo unas horas antes, estaba ahora perfectamente alisado, mis huellas borradas como si nunca hubiera estado allí. Entonces, desde la densa arboleda, comenzaron a elevarse débiles susurros llamando mi nombre, sus tonos escalofriantemente familiares, el mío. El aire dentro de la tienda es denso, más frío de lo que debería ser, incluso para una mañana de octubre a gran altitud. Me despierto sobresaltado, no de un sueño, sino de la repentina y profunda ausencia de sonido, ni el susurro del cedro, ni el rocío del dosel, ni el lejano grito de un halcón. Solo un vacío presionando. Mi respiración se entrecorta. Una alarma primaria me arde en el pecho y busco la cremallera, con la mano ligeramente temblorosa. La niebla, una vista bastante común en estos bosques antiguos, está más baja de lo habitual.
Un velo que se cierne sobre los imponentes abetos Douglas que se ciernen sobre mi campamento. No es una niebla suave y acogedora, sino una presencia densa y opaca que lo oscurece todo a más de 6 metros. Parece menos mal tiempo que una cortina corrida. Aparto la solapa de la tienda y mi mirada recorre el perímetro, y luego los veo. Forman un círculo perfecto alrededor de mi tienda, a unos 2 metros de distancia. Huellas descalzas, idénticas. Cada una impresa con una precisión imposible en la tierra húmeda y oscura. El arco, los dedos, el talón, todo perfectamente definido, pero carente de cualquier característica única. Como si salieran del mismo molde una y otra vez. Son innegablemente parecidas a las humanas, pero algo en su uniformidad, su absoluta perfección, grita erróneo. Mis ojos expertos buscan cualquier roce, alguna marca de arrastre, cualquier señal de andar o tropezar. Nada. Simplemente están ahí, como impresiones estáticas dejadas por algo sin peso ni calor. Mis ojos recorren la inquietante circunferencia. Cada huella está vuelta hacia adentro, mirando hacia mi tienda, hacia mí. No es un camino recorrido, es una disposición deliberada, un límite, un marco. Se me hiela la sangre, una repentina y gélida oleada. Soy un experto en esto. He visto huellas de oso, de puma, incluso alguna que otra manada de alces. Pero estas son algo completamente distinto, algo inteligente, algo completamente extraño en su precisión. Entonces mi mirada se posa en el trozo de tierra justo delante de la solapa de mi tienda, donde, ayer por la noche, acampé meticulosamente, dejando las distintivas marcas de mis suelas Vibram en la tierra blanda. Ahora está lisa, increíblemente lisa, ni pisoteada ni erosionada por la lluvia. Borrada. La tierra es como un arriate recién labrado, removida pero luego nivelada con una minuciosidad inquietante, sin dejar rastro de mi paso. Mis huellas, mi ancla a este lugar, simplemente desaparecieron, como si me hubiera materializado aquí, en lugar de haber caminado. Un escalofrío me recorre, más intenso que el frío matutino. ¿Qué había aquí? ¿Cuándo estuvo aquí? ¿Mientras dormía? ¿Estaba de pie sobre mí, justo al otro lado de la lona, mientras soñaba con mi hogar? El pensamiento es una semilla venenosa que siembra paranoia en el terreno fértil de mi miedo. Mi mano agarra instintivamente el cuchillo de caza envainado en mi cinturón. El silencio, antes profundo, ahora se siente como una respiración contenida. La mía, quizás. Entonces, justo más allá de la línea de árboles, donde la niebla devora el bosque, comienza. Débiles, susurros, no el viento, ni el crujido natural de la madera antigua. Voces. Jonás. Mi nombre. Pronunciado con la misma cadencia, la misma leve aspereza en la J, la misma H, persistente al final que reconozco como mía. Es un eco perfecto, una imitación escalofriante. Jonás, ¿estás ahí? La voz es mía, pero no lo es. Es demasiado plana, demasiado perfecta, sin las imperfecciones orgánicas de una garganta viva. Se enrosca en el silencio, un zarcillo invisible que se extiende, explora. Sabe mi nombre, conoce mi voz, mi corazón late con fuerza. Un tambor frenético contra mis costillas, el círculo de huellas desnudas, las huellas borradas, el bosque envuelto en niebla, y ahora mi propia voz, retorcida en un señuelo, me llama. Mis ojos se lanzan frenéticamente al círculo de huellas, luego a la impenetrable pared de niebla. Los susurros crecen, superponiéndose ahora, un coro de Jonás, todos en mi propio tono, algunos más cerca, otros más lejos, todos llamándome desde las profundidades invisibles. No estoy solo, y todo lo que está ahí afuera ha estado dentro de mi círculo todo el tiempo, aprendiendo a expresar mis miedos. En lo profundo de la ruinosa estructura, descubro un escondite oculto bajo los cimientos podridos de la escalera, una colección de diarios dañados por el agua que abarcan décadas. Cada volumen, escalofriantemente, lleva mi nombre, detallando una historia compartida y aterradora. Todos advierten contra subir las escaleras, una frase sombría que termina abruptamente a mitad de frase en cada entrada. El último diario encierra una verdad imposible. Sus últimas palabras incompletas están escritas con mi propia letra, una confesión que nunca escribí, un recuerdo robado antes de que pudiera formarse. El aire en la cabaña es denso,
una mezcla de tierra húmeda y descomposición que se aferra al pesado silencio. Estoy hurgando en una tabla suelta del suelo cerca de la base de la escalera de caracol. Una reliquia que se siente menos como una obra arquitectónica y más como un dedo osificado y extendido de la propia montaña. La madera es tan blanda que se descascara bajo mi palanca, revelando no tierra podrida, sino una pequeña cavidad cuidadosamente sellada. Me quedo sin aliento. Dentro de lo que parece una caja tosca y forrada de cera, hay varios bultos bien envueltos. Mis manos, normalmente firmes y precisas, tiemblan al sacarlos. Diarios, no 1, sino 6. Son viejos, de décadas de antigüedad, a juzgar por el cuero descolorido y el papel quebradizo. Algunos atados con cordel, otros solo hojas sueltas unidas por el tiempo y el moho. Un ligero aroma terroso, como tierra removida, emana de ellos. Cada portada es sencilla, pero la primera página de cada uno lleva un nombre, meticulosamente escrito a mano. Mi nombre, Silas Thorne. Se me encoge el estómago, se me forma un nudo frío. Es una coincidencia imposible. Un hogar ancestral, sí, pero no hay constancia de tantas generaciones viviendo aquí, todas con mi mismo nombre. Ojeo el primer diario. Las páginas crujen como antiguas hojas de otoño. La letra es firme, disciplinada, la de un hombre. Escribe sobre el silencio del bosque, la peculiar forma en que se enrosca la niebla, la constante sensación de ser observado. Entonces surge un tema recurrente, más audaz, más frenético con cada entrada. Advertencias sobre la escalera. No subas. Grita una entrada, mientras la tinta se filtra a través del fino papel. Te llama, pero responder es rendirse. Paso al siguiente diario. Mismo nombre, diferente mano, más suelta, más desesperada. Escribe sobre ecos que no son ecos, sobre sombras que se mueven con malas intenciones. Sus advertencias sobre las escaleras son más directas, menos metafóricas. Cada escalón que subo es un escalón más profundo en su alcance. Garabatea, quiere lo que llevamos, lo que somos. Y entonces, de repente, la entrada termina. Una frase a medio formar, un pensamiento cortado a media palabra. La tinta se desvanece, como si la pluma simplemente se hubiera caído a mitad de un trazo. El patrón se repite en cada diario, cada Silas Thorne, un hombre diferente, una época diferente, pero el mismo nombre, la misma cabaña, la misma escalera siniestra. Cada uno advierte contra ello, cada uno siente que el bosque se cierra. Cada entrada culmina en una frase inconclusa, un pensamiento violentamente interrumpido. Mi corazón golpea contra mis costillas, un pájaro frenético atrapado en una jaula. Esto no es coincidencia. Es un legado, una maldición tal vez, transmitida a través de líneas olvidadas, o simplemente un nombre robado y reutilizado por la antigua inteligencia que reside aquí. El quinto diario, con la portada casi podrida, detalla una creciente obsesión con los sonidos. El viento trayendo susurros que no son viento. El crujir de las agujas de pino en el techo de la cabaña cuando no hay ninguna criatura allí. Las escaleras cantan. Escribe una canción de cuna para destrozar la mente. Sus últimas palabras son una súplica desesperada. Lo oigo subir. Está en el... La frase termina. Una última línea de tinta que se desvanece en la textura áspera de la página. Cojo el último diario, el más pequeño y delgado. Su portada es más nueva, menos desgastada, el cuero aún flexible a pesar del ligero olor a descomposición. Lo abro con los dedos casi entumecidos. Mi nombre, Silas Thorne, está escrito con la familiar letra circular de mi puño y letra. Se me hiela la sangre. Mi mente grita negación, pero mis ojos trazan las curvas exactas, la inclinación precisa de las letras, la forma distintiva en que formo la S y la Chak. Es mi mano. Las entradas son breves, una serie de pensamientos fragmentados. El silencio no está vacío, está esperando. Las sombras en los rincones se mueven cuando parpadeo. Y luego, la última entrada, inacabada, como todas las demás. Las escaleras, ahora lo siento, la atracción. Es como un recuerdo, esperando a ser explorado. Creo que me quiere, la tinta se detiene. Una letra a medio escribir, un trazo abortado. Mi respiración se entrecorta, atorada en mi garganta. No he escrito en este diario. Juro que no. No recuerdo haber escrito estas palabras. Pero la letra es mía, innegable, imposiblemente mía.
Es una violación, una prueba de que la fuerza ancestral que reside en este valle no solo observa, se infiltra, imita, se escribe en la trama misma de la identidad. Conoce mi nombre, conoce mi letra y ya ha comenzado a componer mi final, como lo hizo con todos los demás. El bosque no solo recuerda, está escribiendo la historia y yo solo soy la última página. Una corriente de aire sutil, increíblemente fría, roza mi nuca. Al anochecer fundirse con el antiguo bosque, apareció una escalera increíblemente antigua, inclinada hacia la creciente penumbra, como una olvidada invitación al vacío. Todos los instintos primarios gritaban retirada, pero un zumbido insidioso y subaudible, vibrando desde las profundidades de la tierra, se transformó en una orden irresistible. Con cada paso hacia arriba, el aire se enfriaba y el bosque familiar se disolvía en una niebla blanca, cegadora y antinatural. Por encima de la niebla arremolinada, una voz comenzó a formarse. Un sonido como si el núcleo mismo del planeta intentara formar palabras, aprendiendo a hablar en un idioma incomprensible para los humanos. El sol es un recuerdo, un moretón púrpura y naranja sangre que tiñe el cielo del oeste. Pero aquí, bajo los antiguos abetos Douglas, ya es de noche. El aire se enfría rápidamente, trayendo consigo el aroma húmedo y dulce de las hojas en descomposición y algo más, algo mineral y frío que no pertenece a él. Y entonces lo veo. Es una escalera, tosca y monumental, tallada en lo que parece madera petrificada o una piedra oscura y veteada que nunca he visto. El musgo, denso y verde luminiscente, cubre cada contrahuella, cada peldaño, dándole la apariencia de haber estado siempre aquí, pero siendo completamente ajena. Se retuerce hacia arriba en el dosel que se oscurece, desapareciendo donde las ramas más altas se entrelazan, formando un techo de sombra impenetrable. Una estructura imposible en un lugar imposible. Mis años en estas tierras salvajes, explorando y cartografiando los rincones indómitos del Pacífico noroeste, me dicen que esto no debería existir. Ningún rastro conduce a él, ningún registro histórico insinúa su presencia. Simplemente es. Un zumbido profundo y resonante comienza a vibrar a través de las suelas de mis botas, subiendo por mis piernas y hasta mis huesos. No es un sonido que oiga con los oídos, no del todo. Es una presión, una baja frecuencia que resuena en lo más profundo del cuerpo. Un zumbido que se siente como el lento y chirriante giro de las placas tectónicas. Habla de una edad inmensa, de fuerzas subterráneas, de algo vasto y despierto bajo la tierra. Mi intuición de leñador experimentado, afinada por innumerables encuentros cercanos con la fauna y el clima, me grita: huye, corre, ni siquiera respires su aire. Pero el zumbido, antes una advertencia, ahora cambia. Se profundiza, se vuelve más insistente, enroscándose en mi miedo y transformándolo en una curiosidad extraña e inquietante. Se siente menos como un sonido y más como una suave e inexorable atracción. Una orden, suave pero absoluta. Mis pies, sin que nadie se lo pida, dan el primer paso. El musgo está resbaladizo y frío bajo el cuero desgastado de mi bota. Cada escalón es más alto de lo que debería ser. Una subida diseñada para algo más que el hombre. Con cada paso hacia arriba, el aire a mi alrededor se enfría. Un frío intenso y penetrante que se me cala hasta los huesos, a pesar de mi pesado equipo. El suelo del bosque, con su caos familiar de helechos y árboles caídos, se encoge abajo, volviéndose indistinto. Los imponentes abetos, mis anclas al mundo conocido, comienzan a difuminarse en los bordes. Sus formas oscuras pierden definición mientras una niebla espesa y antinatural comienza a enroscarse a mi alrededor. No es la niebla húmeda y orgánica del valle, sino un blanco seco y estéril, denso como algodón hilado, que engulle los árboles enteros. En cuestión de minutos, el mundo que conozco se ha desvanecido, reemplazado por un vacío ascendente, monótono, de blanco y frío. Estoy completamente solo, suspendido entre una tierra invisible y un cielo igualmente invisible, con solo esta antigua e interminable escalera como guía. El zumbido se intensifica, llenando el vacío, convirtiéndose en la única constante. Ya no es solo una vibración, es una presencia. Se siente como la conciencia de la tierra misma, despertando de un letargo milenario. Mi aliento sale en nubes ásperas, cada exhalación un fantasma.
Mis dedos, entumecidos, se aprietan sobre la áspera barandilla de piedra que se materializó en algún lugar del blanco arremolinado. Siento menos como si estuviera escalando y más como si me estuvieran levantando. Llevado hacia arriba por una corriente invisible, cada paso una formalidad. Y entonces, desde arriba, desde la cima invisible de esta interminable subida, el zumbido comienza a transmutarse. Se deforma, se estira, se profundiza, convirtiéndose en algo completamente nuevo y aterrador. Es un sonido que no debería existir. Es el rugido del granito al moverse, el gemido de las placas continentales al rasparse, el siseo de las chimeneas de vapor primigenias, el crepitar de los relámpagos en tormentas antiguas. Todos estos sonidos, vastos y elementales, comienzan a entrelazarse, sin formar palabras en ninguna lengua humana, sino moldeándose en algo que se siente como lenguaje. Es el sonido de la tierra misma, estirando su garganta, aprendiendo a articular, a susurrar secretos de tiempo profundo e indiferencia cósmica. No me habla a mí, sino a mi alrededor, a través de mí, una expresión tan inmensa que desplaza todo otro pensamiento, toda otra realidad. Es el sonido del planeta convirtiéndose en una boca, y yo ya estoy dentro. El frío es absoluto ahora, y me doy cuenta de que el silencio no es silencio en absoluto. Es solo el zumbido, esperando justo detrás de ti. Encontraron mi tienda semanas después, en lo profundo del desierto de Olali, pero el claro donde la había instalado había desaparecido por completo. Las fotos satelitales muestran ahora una cresta espiral de tierra increíblemente retorcida, donde una vez estuvo el antiguo bosque. Una anomalía geológica que desafía todas las leyes conocidas. Los lugareños susurran que los árboles se niegan a echar raíces allí, pues la tierra está contaminada por algo antiguo que surgió desde abajo. Algunas noches, cuando la niebla se aferra a las cimas, los excursionistas dicen oír pasos fantasmales que ascienden, siempre hacia arriba, mucho después de que el suelo haya dejado de existir. El aire en el Olali es un ser vivo, impregnado de un aroma a tierra húmeda, resina y algo más, un profundo olor acre, casi metálico, que siempre parece preceder a los cambios de presión y a las nieblas repentinas e inesperadas. Como talador de árboles antiguos, lo he sentido calar hondo. He aprendido a leer los susurros del viento a través de las cicutas como si fueran la Biblia. Pero nada, ni una sola temporada de lluvia o nieve me preparó para el claro. Recuerdo haber montado mi tienda en ese hueco, una cuenca natural acunada por cedros colosales. Era demasiado silencioso, incluso para la espesura del bosque. La habitual sinfonía de chirridos y crujidos se apagó, reemplazada por un zumbido bajo, casi imperceptible, que vibraba en mi pecho. Lo descarté como un tinnitus residual, un eco fantasmal de motosierras pasadas. Pero el silencio oprimía, denso y expectante, como si el bosque contuviera la respiración. La primera anomalía fue sutil, una ligera inclinación del suelo donde no debería haberla. Mi taza de café, colocada sobre una roca plana, se deslizaba lenta e imperceptiblemente unos centímetros cada mañana. Lo atribuía al asentamiento de la tierra, pero la sensación de desequilibrio persistía, un zumbido constante y de baja frecuencia, de inconsistencia. Las sombras se alargaban y distorsionaban, no solo con la puesta de sol, sino con una extraña atracción interna, haciendo que los árboles que rodeaban el claro parecieran inclinarse hacia adentro, encaminándose hacia un centro invisible. Entonces aparecieron los patrones. Ni humanos ni animales. Aparecieron primero como depresiones superficiales en el musgo, que se extendían en espiral desde un punto central, como si una mano colosal e invisible hubiera presionado y retorcido. Raíces de árboles antiguos, normalmente serpenteantes horizontalmente, comenzaron a contorsionarse, levantándose del suelo, formando toscas y toscas contrahuellas. Aún no eran escalones, no realmente, más bien como sugerencias, tenues ecos de ascenso. Empecé a recorrer el perímetro cada mañana, con mis botas crujiendo sobre la tierra cada vez más seca y quebradiza. Cada día la espiral se intensificaba. El suelo mismo parecía combarse, formando capas, terrazas que ascendían hacia el centro del claro. No era erosión, era acreción. La tierra se construía, crecía, como un molusco vivo que expulsa su caparazón.
Los árboles que formaban la pared inclinada hacia el interior del claro tenían las raíces expuestas, retorciéndose en estos escalones nacientes, entrelazándose con la roca y la tierra en una estructura a la vez orgánica y terriblemente geométrica. El aire se enfrió dentro de la espiral, incluso mientras el sol caía a plomo. Un frío que no era temperatura, sino presencia. El zumbido se intensificó, un zumbido profundo y resonante que me hizo doler los dientes. Empecé a oírlo entonces, los pasos fantasmales, débiles al principio, un roce de botas sobre la piedra, luego un pum, pum, pum más pesado y rítmico. Siempre estaban subiendo, en algún lugar más arriba, en algún lugar fuera de la vista, donde la cuenca del claro se curvaba en un pico imposible y ascendente. Intenté irme, empacar mis cosas y caminar, pero el camino de regreso al camino forestal se sentía más largo. Los árboles parecían moverse, bloquear mi visión. Cada giro me llevaba de vuelta al claro, de vuelta a la escalera creciente y sinuosa. Ya no era sutil, era innegable. Una colosal escalera de caracol de tierra de cientos de metros de diámetro que se elevaba como una espiral hacia el cielo donde deberían haber estado los antiguos cedros. La cima se desvanecía en una niebla perpetua y arremolinada que había comenzado a acumularse justo encima, incluso en días despejados. El terror no residía solo en su imposible existencia, sino en su antigua y calculadora indiferencia. No era un capricho de la naturaleza, era un acto deliberado, una lenta y monstruosa construcción que se había estado desarrollando bajo mis pies todo el tiempo. Estaba demasiado ciego para verlo. El zumbido ya no estaba solo en mi pecho. Estaba en el mismo suelo, una canción de construcción de algo vasto y terrible que despertaba. Los pasos, ahora más claros, más urgentes, ya no eran solo ecos, eran reales, en movimiento, ascendiendo. Pero no había nada que ver, nadie que oír, solo la espiral y el ascenso interminable. Mi último recuerdo consciente es el suelo vibrando violentamente, el zumbido elevándose hasta convertirse en un chillido, y la comprensión de que la escalera no solo crecía hacia arriba, también se hundía hacia abajo, consumiendo la tierra, atrayendo algo monstruoso a la existencia. A veces, todavía oigo los pasos subiendo, mucho después de que termina el suelo, y me pregunto qué están tratando de alcanzar, o que precisamente se acaba de abrir detrás de mí. Como experimentado aventurero, me uní a la búsqueda de mi hermano desaparecido, pero un mapa equivocado me condujo a lo profundo de un sector agreste del Pacífico Noroeste que desafiaba toda cartografía conocida y registros satelitales. Los árboles centenarios se inclinaban en ángulos antinaturales y mi brújula giraba sin rumbo, una promesa rota de dirección. Cuando la señal de radio finalmente se cortó, dejándome aislado, me topé con las distintivas huellas de las botas de mi hermano, que me llevaban a lo más profundo del inquietante bosque, completamente solo. El verdadero horror surgió cuando me di cuenta de que esas huellas no terminaban así como así. Se desvanecían abruptamente en un paisaje que simplemente dejaba de ajustarse a cualquier lógica terrenal. Un secreto aterrador que decidí ocultar al resto del grupo de búsqueda. Mis botas conocen estos senderos, o al menos antes. Mis manos callosas han agarrado suficientes mangos de hacha y cuerdas de rapel como para sentirlas como extensiones del bosque mismo. Durante décadas, la catedral húmeda y respirante del Pacífico Noroeste ha sido mi iglesia, mi lugar de trabajo, mi santuario. Pero eso fue antes de la llamada sobre Caleb, antes de que tomara el mapa equivocado de la tienda de mando, un dibujo a mano, garabateado a toda prisa, que incluso entonces me pesaba con una inexplicable imprecisión. Recuerdo la mirada de la operadora, demasiado rápida, demasiado conocedora cuando me lo entregó. Un detalle que descarto hasta más tarde, cuando la claridad se convierte en otra forma de tormento. Ahora, más allá de donde se desvanece el último camino forestal, más allá de donde existen los senderos conocidos, estoy perdido. No físicamente perdido, no como un urbanita perdido. Es una profunda pérdida existencial. Los árboles aquí son gigantescos, antiguos. Sus ramas cubiertas de musgo forman un dosel impenetrable que filtra el sol en un crepúsculo perpetuo y tenue. Pero se inclinan, imposiblemente, no hacia la luz, no lejos del viento dominante, sino hacia adentro, hacia alguna anomalía gravitacional invisible en el corazón del bosque. Sus troncos, nudosos y gruesos como secuoyas,
Se retuercen en formas que parecen menos crecimiento natural y más agonía congelada en el tiempo. Mi brújula, una fiel amiga en incontables caminatas por el bosque, gira, no de forma descontrolada ni frenética, sino con una indiferencia lenta y deliberada, como un ojo cansado que se niega a fijarse en nada. El norte es una sugerencia, luego una burla, luego una mentira descarada. La golpeteo, la agito, incluso le grito en voz baja, pero sigue girando, un pequeño y demencial satélite en la palma de mi mano. El GPS de mi muñeca parpadea con un mensaje de sin señal, obstinado y rotundo. Incluso la radio, un rayo de esperanza, hace apenas una hora, crepita con estática. Luego solo un silencio denso y sofocante. Lo último que oí fue la voz del coordinador de búsqueda, distorsionada, presa del pánico, diciendo algo sobre las coordenadas no coinciden, antes de que el aire muerto lo engullera por completo. Ahí es cuando los veo, las botas de Caleb. Le ayudé a ablandarlas. Raspé el cuero con él en nuestra última caminata. El dibujo distintivo, la ligera rosadura en el talón interior de la bota izquierda, inconfundible. Se me corta la respiración, un nudo de terror helado y esperanza desesperada. Él está aquí, ha estado aquí, y sus huellas conducen más profundo, solitario, a este bosque imposible e inclinado. Mi mente racional, entrenada para observar, analizar y sobrevivir, me insta a seguir adelante. Pero la visión de esas huellas, que me alejan de todo lo conocido, hacia lo desconocido, me impulsa hacia adelante. El deber de un hermano, el instinto de un amante de la naturaleza. Cada huella es nítida, impresa en la tierra húmeda como si se hubiera hecho hace un momento, a pesar de las horas transcurridas desde su desaparición. Los sigo durante lo que parecen kilómetros. El aire cada vez más frío, la luz más tenue, el silencio más denso. El suelo del bosque se convierte en un tapiz de helechos, musgo y hojas en descomposición, extrañamente imperturbable por otras criaturas. No hay huellas de ciervo, ni excrementos de ardilla, ni cantos de pájaros. Solo el implacable y singular camino de las botas de Caleb. Los árboles mantienen su irregularidad. Su corteza parece piel vieja y correosa, y a veces parece arrugarse a mi paso. Juro que veo rostros en los nudos, no tallados, sino adultos, observándome. Luego las vías se detienen. Ni en un tronco caído, ni en un arroyo, ni en un trozo de roca sólida donde no se podían registrar huellas. Se detienen de golpe en lo que parece una caída repentina e imposible. El suelo, espeso de musgo y tierra, simplemente deja de existir. No es un acantilado, es un vacío. El borde es afilado, casi quirúrgicamente preciso, y más allá no hay fondo discernible, ningún reflejo de luz, solo una negrura absoluta que parece zumbar con una frecuencia inaudible. El aire sobre él es más frío, de alguna manera, un frío antinatural que me pica la piel. La última huella de la bota de Caleb está justo en el precipicio, perfectamente clara, como si diera un último paso hacia ese abismo inimaginable. Me tambaleo hacia atrás, con un jadeo ahogado saliendo de mi garganta. Mi mente se niega a procesar lo que ven mis ojos. Esto no es geografía. Es un desgarro en la estructura del mundo, un lugar donde la realidad simplemente se desmorona. Y Caleb, mi hermano, entró en él. Más tarde, cuando por fin salgo a trompicones de ese remanso de penumbra imposible, de vuelta a donde la brújula empieza a vibrar con una aparente cordura, de vuelta a donde la radio capta estática lejana, no digo nada. Les digo que no encontré nada. Les digo que el bosque era demasiado denso, el suelo demasiado blando, que su rastro se perdió en la intemperie. Los demás, cansados y sombríos, asienten. No necesitan otra pista fallida. Pero yo lo sé. Sé a dónde fue Caleb. Y sé que este bosque no es solo un lugar. Es una entidad vasta y antigua. Un depredador paciente que ha reclamado algo que consideraba suyo. Y yo, el buscador, el leñador experimentado, ahora he entrado en su conciencia. El bosque detrás de mí se siente diferente ahora. Ya no son solo árboles, sino ojos atentos, sin parpadear, presionando, más cerca que hace un momento. Mientras el crepúsculo se filtra entre los pinos centenarios, una voz familiar y burlona me llama desde las sombras cada vez más profundas. Un eco perfecto de las burlas infantiles de mi hermano. El viento, ahora un conducto para algo malicioso,
Trae una risa retorcida que desafía la acústica natural, curvándose inquietantemente alrededor de mi posición. Cuando finalmente grito en el silencio opresivo, el bosque responde con una quietud aún más profunda y depredadora, como si todas las miradas invisibles estuvieran fijas en mí. Esa noche, la ilusión de seguridad se rompe por completo cuando pasos rítmicos comienzan a rodear mi campamento, una entidad invisible que refleja cada uno de mis movimientos, siempre a solo 2 pasos de distancia. La luz se desvanece. Una mancha púrpura se extiende por el cielo occidental, manchando las ramas superiores de los antiguos abetos Douglas. El aire se vuelve denso, cargado con el aroma a tierra mojada, hojas en descomposición y algo más. Algo afilado y metálico, como electricidad estática antes de una tormenta, o sangre fresca. Estoy en lo profundo de la naturaleza olímpica, a kilómetros de cualquier sendero marcado, a kilómetros de cualquier persona. Mi habitual consuelo en la soledad ahora se siente como una jaula vacía, una trampa activada. Luego viene, finlandés. El sonido se filtra entre los troncos nudosos, más cerca de lo que debería estar, pero imposiblemente distante. Es mi nombre, pero no es mi nombre. Es un fantasma, un eco de una pesadilla infantil. El mismo tono cadencioso y burlón que usó mi hermano mayor cuando me acorraló en el bosque detrás de la cabaña de nuestros abuelos, listo para gastarme una broma. Mi corazón da un vuelco, un nudo frío y duro en el pecho. Mi hermano ha muerto, hace años. Es un truco del viento, me digo, una rama que cruje, un truco de la mente. El bosque juega, pero el viento, normalmente un suspiro tranquilizador entre las agujas, ahora trae algo más. Risa. Es ligera, etérea, no del todo humana, pero plenamente reconocible en su malicia. No resuena ni se desvanece como debería el sonido en esta densa vegetación. En cambio, parece curvarse, envolviéndome con una fuente imposible de localizar. Es como si el sonido mismo fuera algo físico, fluyendo como el agua, llenando los espacios entre los árboles, entre mis costillas. Encuentra los huecos, se amplifica. No es una sola voz, son muchas. Un coro de alegría insidiosa, susurrando mi fracaso, mi vulnerabilidad. Mi mano se dirige instintivamente al hacha de mi cinturón, aunque no sé de qué serviría contra un sonido. El instinto primario de afirmar mi dominio se enciende. ¿Quién es ahí? Mi voz rasga el crepúsculo, cruda y desesperada. La risa se detiene. De repente, por completo. El silencio que sigue no es natural. Es un vacío que absorbe todo el ruido ambiental del mundo. El susurro de un ratón entre la maleza, el canto lejano de un cuervo, el tenue zumbido de los insectos. Todo ha desaparecido. El único sonido es el frenético latido de mi propio corazón, un redoble en un mundo repentinamente desprovisto de vida, pero rebosante de atención invisible. Siento que cada árbol, cada roca sombría, cada trozo de tierra envuelto en niebla, escucha, estudia, espera. Soy un nervio expuesto, desnudo y completamente solo, bajo 1.000.000 de ojos invisibles. El aire se enfría, oprimiéndome, cargado con una inteligencia antigua, paciente y profundamente malévola. Acampo rápidamente, con el fuego ardiendo desafiante contra la oscuridad que se acerca. Cada crujido de una ramita, cada susurro de aire a través del dosel me pone de los nervios. Intento comer, pero la comida sabe a ceniza. Las sombras proyectadas por el fuego danzan y se retuercen en formas monstruosas. Pero sé que los verdaderos monstruos están más allá de la luz, justo en el límite de mi percepción. Mantengo la espalda contra el árbol más alto, con el rifle a mi alcance, un gesto inútil contra un enemigo que no puedo ver, que no puedo comprender. Las horas pasan lentamente. El fuego se reduce a brasas. Siento los párpados pesados, pero el sueño es un sueño lejano. Estoy sentado, erguido, escuchando, siempre escuchando. Luego comienzan. Golpe, pausa, golpe. Pasos, pesados, pausados. Rodean mi campamento, justo fuera del alcance de la tenue luz del fuego, moviéndose en el sentido de las agujas del reloj. Me quedo paralizada, escuchando. Cada fibra de mi ser me grita que corra, que me esconda, que simplemente deje de existir. Son precisos, pausados, crujen sobre las hojas caídas, crujen alguna ramita aquí y allá,
Pero lo que envía una nueva ola de hielo por mis venas es el ritmo, el patrón insidioso. Cuando cambio mi peso, una tabla del suelo cruje en una casa silenciosa. Los pasos se desmayan una fracción de segundo y luego se reanudan. Cuando respiro en silencio, conteniéndola, parecen hacer lo mismo. Cuando, lenta y dolorosamente, alcanzo mi cantimplora, los pasos en el perímetro parecen seguir mi movimiento interno, manteniendo esa distancia imposiblemente exacta. Es una imitación tan perfecta, tan inteligente, que solo puede ser deliberada. Sabe que estoy escuchando, sabe que estoy consciente. Está jugando conmigo, intento racionalizarlo. ¿Un animal? Ningún animal se mueve así, con una intención tan consciente, con una precisión tan inquietante. ¿Una persona? ¿Un bromista? Improbable, dada la desolación del lugar y la absoluta incorrecta experiencia de las horas anteriores. Esto es algo más, algo ancestral que ha recorrido estos bosques desde tiempos inmemoriales. Algo que me ve no como un intruso, sino como una curiosidad, una presa, un juguete. Es un cazador, y yo soy su presa, no solo por mi cuerpo, sino por mi cordura, mi esencia misma. El perímetro de mi campamento ya no es un límite de seguridad. Es el límite de un juego que controla, un descenso lento e inevitable a su dominio. Siento el aliento húmedo en mi cuello, no del bosque, sino de algo que acaba de llegar al espacio hueco detrás de mí. En lo profundo de la familiar naturaleza envuelta en niebla, aparece una cabaña de guardabosques aparentemente abandonada, increíblemente prístina y misteriosamente cálida, donde no debería existir ninguna estructura. Dentro, cientos de viejas Polaroids cubren las paredes, cada una capturando a excursionistas desaparecidos con expresiones inexpresivas, sus ojos brillando con un inquietante desenfoque de movimiento. Un miedo espantoso me invade cuando descubro una foto de mi hermano perdido a mi lado, fechada la semana pasada, aunque no lo he visto en 6 meses. La cabaña es una sala de trofeos, una trampa, y la entidad que se esconde tras ella me conoce íntimamente. La niebla es densa hoy, un manto húmedo que se aferra a los cedros centenarios, enmudeciendo el ya silencioso suelo del bosque. Es la clase de silencio que cala hasta los huesos, no apacible, sino denso, expectante. He registrado estos senderos durante años, cada curva, cada desprendimiento de rocas, cada arroyo sin nombre grabado en mi memoria. Mis botas desgastadas conocen este terreno mejor que mi propia sala de estar. Por eso la cabaña, al materializarse a través del velo gris, me impactó como un puñetazo. Allí se encuentra, enclavado en un claro que sé que está vacío, una pequeña y robusta estación de guardabosques, de esas que construyó el CCC en los años 30, pero en un estado de conservación imposible, sin pintura descascarada, sin ventanas rotas, sin un porche hundido. Una voluta de humo se eleva perezosamente desde su chimenea de piedra, y un zumbido tenue y rítmico vibra en el aire húmedo, como un viejo generador funcionando sin descanso. Una luz dorada brilla desde una sola ventana. Es cálida, acogedora, completamente fuera de lugar. Este lugar no existe en ningún mapa, oficial o no oficial, ni siquiera en los descoloridos mapas dibujados a mano que el viejo manisto guardaba en su almacén. Mi mano se dirige al hacha de mi mochila, un peso familiar. Todos mis instintos gritan equivocadamente, pero el frío se ha infiltrado y el extraño calor que emana de la cabaña, la sensación de un santuario imposible, me impulsa hacia adelante. Mis pasos son pesados, lentos. El zumbido se hace más fuerte, un zumbido sordo que parece resonar no en mis oídos, sino en mi cráneo. Empujo la puerta, ningún crujido. Se desliza silenciosamente hacia adentro. El aire interior está impregnado de un aroma a agujas de pino, humo de leña y algo más. Algo ligeramente metálico, como sangre vieja u ozono. Una estufa de hierro fundido, pulida hasta un brillo mate, irradia calor. Una tetera canta suavemente en su hornilla. Libros se alinean en un pequeño estante, sus títulos indescifrables desde mi posición. Todo es tan normal, tan doméstico. Pero el silencio interior es absoluto, roto solo por el suave siseo de la tetera y ese zumbido craneal penetrante. Entonces los veo, las paredes. Cada centímetro, del suelo al techo, está cubierto de viejas Polaroids. Cientos, quizá miles,
Están pegadas al azar, superpuestas, creando un mosaico grotesco de rostros humanos. Excursionistas desaparecidos. Reconozco a algunos de ellos por los carteles que he visto en el pueblo. Las esperanzadas y luego desesperadas súplicas de información. Estas no son fotos posadas, son instantáneas espontáneas, captadas en el momento. Rostros medio girados, captados a mitad de paso, a mitad de frase, a mitad de grito. Sus ojos, Dios, sus ojos, abiertos por la sorpresa, la confusión o el horror naciente, brillando con ese desenfoque de movimiento revelador de alguien que intenta alejarse, que intenta huir del objetivo. Se me corta la respiración. Un escalofrío, mucho más frío que la niebla del bosque, me envuelve. Esto no es una estación de guardabosques. Es una galería, una colección. Me acerco. Mi mirada recorre los rostros, los gritos silenciosos. Una joven con un pañuelo rojo, un hombre con una barba espesa y una caña de pescar, un grupo de universitarios sonriendo, ajenos a todo, momentos antes de... ¿Qué? Mis ojos se mueven rápidamente. Mi corazón late frenéticamente contra mis costillas. Cada rostro es una historia truncada, una vida arrebatada. Y entonces, ahí está. Una foto, clavada justo por encima de mis ojos, ligeramente torcida. Yo y mi hermano Alex estamos junto al viejo camino forestal, el que lleva a las cataratas Bear Creek. Me río, señalando algo a lo lejos. Alex, con el brazo sobre mis hombros, mira directamente a la cámara con una amplia y relajada sonrisa. El sol poniente atrapa las motas de polvo en el aire, tiñendo la escena de tonos dorados y ámbar. Somos nosotros, sin lugar a dudas. Y la fecha impresa en la esquina de la Polaroid, cruda e implacable, dice: 27 de octubre de la semana pasada. Las palabras se repiten. Exactamente. La misma cadencia, la misma inflexión, las mismas 12 palabras. Un bucle. Me tiemblan las manos al intentar responder, mi pulgar buscando a tientas el botón de transmisión. Mark, ¿eres tú? ¿Dónde estás? Aquí estoy. Responde. Nada. Solo el ciclo interminable y aterrador de su voz, suplicante, precisa, mecánica. La risa también parece estar ahora en capas, una risita débil y húmeda que me revuelve el estómago. Pasé el resto de ese día y el siguiente pegado a la radio. Anoté las coordenadas, aunque me las sabía de memoria. Son 2 días de caminata desde mi posición actual, adentrándome en un territorio que sé traicionero, embrujado por viejas historias y cosas aún más antiguas. Cada vez que llega la señal, esporádica, apareciendo y desapareciendo con la niebla y el clima cambiante, son las mismas 12 palabras. Siempre. La esperanza. Antes un faro, ahora es una porra que me hace papilla de terror. Este no es Mark. En realidad no. ¿Cómo podría serlo? No estaría en bucle, respondería. Diría cualquier otra cosa. Pero entonces, las coordenadas. El secreto. ¿Cómo podría algo más saberlo? Esta cosa, sea lo que sea, tiene acceso a sus recuerdos, a sus secretos más íntimos y ocultos. Lleva su voz como una piel. El bosque exterior parece escucharme. El habitual susurro de las hojas, los lejanos cantos de los búhos, ahora suenan como susurros apagados. Las sombras se alargan cada día más temprano, absorbiendo la luz, y me sorprendo al crujir de una ramita a cada leve ondulación en la niebla. Intento convencerme de que es una broma, un sofisticado truco electrónico. Pero la fría lógica se desmorona ante la voz de Mark, el auténtico terror en su tono, eternamente atrapado en una prisión digital. Es una imitación cruel y calculadora, diseñada para quebrarme. Dejo de comer. Dejo de dormir. El bucle incesante se repite en mi cabeza incluso cuando la radio está en silencio. Mi determinación de hombre de la naturaleza, normalmente férrea, se deshilacha hasta convertirse en un alambre fino y afilado, a punto de romperse. Me siento observado, perseguido, no solo por lo que hay ahí fuera en la oscuridad, sino por el aire mismo, los árboles mismos. Son cómplices. Son la audiencia, por quinta noche. La niebla afuera es tan densa que siento que podría extender la mano y arrancarla a pedazos. La radio vuelve a crepitar, con su estática familiar y odiosa. Luego, la voz de Mark, suplicante, precisa. Ayúdenme, por favor. Estoy perdido. Estoy a 47 grados, 33 minutos norte, 123 grados, 11 minutos oeste. Suena, una vez.
2 veces. El ritmo familiar. Me arden los ojos inyectados en sangre. Tiemblo. Mi mente es una tormenta de miedo y agotamiento. Solo quiero que pare. La tercera vez que empieza. Ayúdenme. Por favor. Estoy perdido. Estoy a 47 grados, 33 minutos norte, 123 grados, 11 minutos oeste. Y entonces, al desvanecerse la última sílaba de West, un nuevo clic, repugnantemente húmedo, resuena en el altavoz. Una pausa, imposiblemente larga, que estira la estructura misma del tiempo. Y entonces, una 13ª palabra, con una voz que ya no es la de Mark, sino más profunda, más antigua, zumbando con un zumbido estático, directo a mi oído. Te veo. Mi errática señal de GPS, un fantasma guiando a otro fantasma, me arrastra a las profundidades de la antigua naturaleza envuelta en niebla, hacia un claro que se siente completamente extraño. Allí me topo con un cuadro inquietante. Árboles centenarios desprovistos de corteza en círculos inquietantemente precisos y perfectos. En el silencio inquietante y cargado, una solitaria vértebra húmeda se balancea en una hebra de sedal, suspendida sobre una tierra que palpita con una calidez inquietante, un aliento superficial y extraño. Entonces, el verdadero horror se manifiesta. La mochila de mi hermano desaparecido yace abandonada, sin contenido, salvo un pequeño espejo deslustrado que solo refleja mi propio temor creciente. La señal finalmente se solidifica, un sonido frenético e insistente que se siente menos como un faro y más como una cuerda que me arrastra a través de la densa maleza húmeda. Cada rama que cruje bajo mis pies, cada susurro de la fauna invisible, se amplifica, un redoble que me lleva a un destino inevitable e inoportuno. El aire se vuelve denso, cargado con el aroma a pino, tierra mojada y algo más, algo metálico y ligeramente orgánico, como sangre vieja mezclada con lluvia. Entonces, el bosque se quiebra. No es un claro natural, ni un lugar abierto por el viento o un desprendimiento de rocas. Esto parece creado. La niebla, que había sido una compañera constante, parece disiparse ligeramente aquí, no levantándose, sino más bien retrocediendo, revelando el horroroso escenario. Imponentes cedros y abetos antiguos, gigantes que han permanecido en pie durante siglos, se yerguen desnudos, no solo marcados o dañados, sino despojados meticulosa y quirúrgicamente. Su corteza ha sido pelada en anillos concéntricos perfectos, elevándose desde el suelo del bosque tan alto como un hombre puede alcanzar. Es un acto de orden profundo y antinatural en un lugar que prospera en el caos. No es obra de ningún animal que conozca, ni de ningún humano. Es demasiado preciso, demasiado paciente, demasiado ritualista. Se me corta la respiración, un frío nudo en el pecho. El silencio aquí es absoluto, no el silencio reconfortante de la naturaleza, sino un vacío, un lugar donde todo sonido ha sido absorbido. Me adentro un poco más, mis botas se hunden ligeramente en la tierra blanda y oscura. El aire, aunque estancado, vibra con un zumbido sordo, un temblor apenas perceptible bajo mis pies. Justo en el centro de este círculo pelado cuelga un único objeto, una vértebra, lumbar, creo, o quizás cervical, se mece suavemente en una fina y casi invisible hebra de monofilamento de sedal, brillando húmedamente bajo la luz filtrada. Está fresca, el hueso aún reluce, aún no se ha secado al aire. Un escalofrío, frío y agudo, me recorre la espalda. Esto no es solo un descubrimiento, es una exhibición, una ofrenda deliberada. Mis ojos bajan del hueso al suelo. La tierra es oscura, rica y completamente quieta, pero la siento. Ese zumbido sordo que noté antes se intensifica aquí, emanando directamente de la tierra. Me arrodillo, mi mano enguantada presionando contra la superficie. Está cálida, extrañamente cálida, como una tumba recién desenterrada. Y bajo mi palma lo siento, una expansión y contracción sutil y rítmica, como una respiración superficial, como un latido lento y profundo. La tierra misma está viva aquí, pero es una vida alienígena. Algo antiguo y terrible que se agita justo debajo de la superficie. Entonces lo veo, enclavada parcialmente en la tierra vibrante. Medio oculta por un grupo de helechos, hay una mancha familiar de lona verde descolorida. La mochila de senderismo de mi hermano, Ethan. El color,
las correas desgastadas, el distintivo parche que le cosió hace años. Es inconfundible. Una oleada de náuseas, aguda y nauseabunda, me invade, amenazando con arrastrarme. Él ha estado aquí. Él estuvo aquí. Avanzo a trompicones, con movimientos torpes, impulsados por una oleada de esperanza desesperada y un miedo desgarrador. Mis dedos, temblorosos, forcejean con la cremallera del compartimento principal. Se abre con un chirrido protestando. Miro dentro, con el corazón latiéndome con fuerza. Vacío. Totalmente vacío, escalofriantemente vacío. Sin equipo, sin botella de agua, sin botiquín de emergencia, nada. Mis esperanzas se hacen añicos, sustituidas por una fría y dura certeza. Aquí no es donde descansó. Aquí es a donde lo llevaron. Recorro el fondo de la bolsa con la mano, buscando algo, alguna pista. Mis dedos rozan algo duro y plano, metido en un bolsillo lateral. Lo saco, un pequeño espejo de mano deslustrado, de esos que guardaba mi abuela, de plata desgastada que enmarcaba un cristal opaco. Era lo último que esperaría que Ethan llevara. Lo miro, mi reflejo me devuelve la mirada, demacrado, aterrorizado, la mirada de un extraño fija en mi rostro. Pero en la periferia del reflejo, más allá de mi hombro, la corteza pelada de los árboles parece retorcerse, y las sombras del bosque se profundizan en formas que no están del todo quietas. El aliento de la tierra vuelve a pulsar. Más cerca ahora, una corriente silenciosa fluyendo desde los árboles hasta el suelo, y algo simplemente se movió detrás de ti, algo que nunca se había ido realmente. Regresó al amanecer, una sombra que emergía de la niebla ancestral, sonriendo de forma completamente inapropiada. Su forma de parpadear, demasiado lenta, demasiado ensayada, como la de un maniquí reiniciado, me revolvió el estómago con un frío nudo de terror. Recordaba todo de nuestro pasado común, cada detalle trivial, excepto el nombre de nuestra madre. Y cuando por fin pronunció mi nombre, un nombre que había pronunciado 1.000.000 de veces, el propio bosque pareció responder, un susurro escalofriante que resonaba con la mentira. La niebla del amanecer aún araña las ventanas de la cabaña, espesa como lana similar. Llevo horas despierto, dándole vueltas a lo imposible, a la falta. Mi hermano, Elias, desapareció hace 3 noches, engullido por la madera centenaria del Bosque Nacional Olímpico. Vinimos aquí, como siempre, para talar algunas secciones en la periferia, un ritmo familiar y brutal. Pero esta vez algo rompió la cadencia. Entonces, una figura en el gris cambiante emerge de la niebla, caminando con un paso extraño y pausado. No es el tropiezo apresurado y aliviado de un hombre perdido, sino algo extrañamente uniforme. Sale al porche y veo su rostro. Es Elías, no, sin duda. Las mismas arrugas alrededor de los ojos por años de entrecerrar los ojos ante la luz del sol a través del dosel. La cicatriz familiar sobre la frente de una caída infantil olvidada hace mucho tiempo. Pero su sonrisa es una actuación, demasiado amplia, demasiado estática, estirando sus labios de una manera que no llega a sus ojos. Sus ojos están vacíos, pero intensamente concentrados, como un depredador evaluando a su presa, Liam. Dice con una voz grave y retumbante, como la de Elías, pero tiene un eco hueco, como si el sonido viniera de algo más profundo, algo vasto y vacío. Parpadea, lento y deliberado. Cada descenso de párpado es un esfuerzo consciente e independiente, como quien practica el movimiento por primera vez. Se me hiela la sangre. No es solo agotamiento. No es solo el delirio de estar perdido. Esto está mal. Me obligo a hablar. Mi propia voz es un susurro tembloroso contra el silencio opresivo del bosque. «Elías, ¿dónde has estado? Creíamos que te habías ido». Entra, con el frío húmedo aferrándose a él. Pero no es solo el frío del bosque. Es un frío más profundo, más primario. Se encoge de hombros. Un gesto que antes le resultaba familiar, pero ahora le parece ajeno, rígido, como si sus músculos estuvieran aprendiendo la coreografía. Me desorienté un poco. Caminé mucho. Su mirada recorre la cabaña, deteniéndose en el hacha apoyada junto a la puerta y el mapa desgastado sobre la mesa. Parece absorber cada detalle, no con reconocimiento, sino con una evaluación casi clínica. Hablamos, o mejor dicho, hablo yo, intentando que vuelva a la realidad, que se reencuentre con lo familiar.
Cuenta detalles de nuestra infancia, nuestro trabajo compartido, anécdotas oscuras que solo nosotros sabríamos. Recuerda la vez que casi hundimos la canoa en el Solduc, las dimensiones exactas del cedro más grande que talamos juntos, el sabor del horrible café instantáneo que siempre llevábamos. Lo recuerda todo, pero mientras habla sus ojos se mueven de un lado a otro. Ladea ligeramente la cabeza, como si escuchara algo más allá de mis palabras. Su respiración es superficial, inquietantemente regular, demasiado regular, como una máquina. Me diste un buen susto, hermano, digo, intentando inyectar algo de cariño, algo de normalidad en el creciente vacío entre nosotros. A mamá le habría dado un ataque, él asiente, con esa misma sonrisa fija e inquietante en el rostro. Sí, mamá, un escalofrío me recorre. Ha llegado el momento, la prueba, la pregunta que he estado temiendo, la que sé que romperá esta frágil y aterradora farsa. ¿Cómo se llamaba Elias? Les pregunto con voz apenas audible. Hace una pausa. Su sonrisa se desvanece por una fracción de segundo, un fugaz destello de confusión, o quizás de cálculo, en esos ojos inquietantes. Vuelve a inclinar la cabeza y por un instante aterrador, juro que oigo un leve susurro proveniente del bosque. Más allá de los muros de la cabaña, como hojas secas al correr, una pregunta formulada y respondida en un idioma no apto para oídos humanos. Me mira, con una mirada ahora desconcertantemente vacía. ¿Su nombre? Repite palabras planas, sin ninguna indagación genuina. La sonrisa regresa, más amplia esta vez, un rictus desencajado. Pero era mamá, ¿no? El corazón me golpea las costillas. No era Elías, ya no. Retrocedo lentamente, buscando instintivamente el cuchillo de caza que estaba sobre la mesa. Observa mis movimientos, con la cabeza aún ladeada y esa terrible sonrisa fija. ¿Qué pasa, Liam? Y pregunta, con la voz aún perfectamente eliasiana, pero ahora con un toque sutil y depredador de diversión. Da un paso lento hacia mí. ¿No te alegra ver a tu hermano? El bosque exterior me aprieta, la niebla se espesa, se aferra al cristal, borrando el mundo. Siento que las paredes de la cabaña se encogen. El aire se vuelve pesado, cargado de una malevolencia primigenia. Vuelve a decir mi nombre, Liam. Y esta vez no es solo el eco de su voz lo que responde. Un coro de susurros, 1000 bocas invisibles, parece ondularse entre los árboles centenarios, suspirando mi nombre, no solo afuera, sino a nuestro alrededor, desde la misma madera de la cabaña, desde el aire que respiro. Y sé, con escalofriante certeza, que el bosque ha reconocido a los suyos. En lo profundo de un remoto puesto de guardabosques, descubro un diario escalofriante que detalla el trabajo de una antigua inteligencia depredadora. Las frenéticas anotaciones del guardabosques hablan de una conciencia que cataloga la familiaridad, un ser que disecciona sistemáticamente la identidad humana. Entonces descubro una colección oculta de frascos etiquetados, cada uno con dientes meticulosamente marcados, con rasgos como risa. Lormai andar. Se hace aterradoramente evidente que algo en este bosque primigenio no solo está cobrando vidas, sino archivando la esencia misma de la identidad humana, pieza por pieza, impulsado por una necesidad insaciable de completar su horrible colección. El aire aquí es denso, no solo por el olor a tierra húmeda y cedro podrido, sino por un silencio casi palpable, un vacío que se siente como una respiración contenida. Mi linterna frontal corta un túnel tembloroso a través de la penumbra de la destartalada cabaña del guardabosques. El agua gotea del techo desplomado, y cada tintineo resuena demasiado fuerte en el silencio sofocante. Encontré el diario escondido debajo de una tabla suelta del suelo, con la cubierta de cuero rígida por el tiempo y la humedad, las páginas hinchadas y deformadas. Su anterior dueño, un guardabosques llamado Elias Thorne, desapareció hace décadas. Ahora entiendo por qué. Me siento en un catre mohoso, mientras el haz de luz de mi lámpara ilumina la frenética y elegante escritura de Thorne. Las primeras entradas son típicas: observaciones de la fauna, el estado de los senderos, el lento avance de la claustrofobia. Pero entonces, el tono cambia. Escribe sobre sentirse observado, sobre patrones antinaturales en la maleza, sonidos que imitan los gritos familiares del bosque, pero que encierran una incorrección subyacente. Su miedo florece en una teoría aterradora, una conciencia que cataloga la familiaridad.
Lo describe como un cazador ancestral y paciente, más antiguo que los propios árboles, profundamente arraigado en la memoria ecológica de este lugar. No es simplemente depredador, es un coleccionista, un archivista de identidades. Escribe sobre cómo no solo mata, sino que aprende, observa, disecciona y luego, la palabra me da escalofríos, imita. Estudia lo que hace a un ser humano humano, lo que nos define más allá de la carne y los huesos. Cree que se está preparando, construyendo una biblioteca del yo. ¿Con qué propósito? Nunca lo conjetura, pero el pavor en sus palabras es un peso físico en mi pecho. Mi mirada se desvía de la página del diario hacia la pequeña y desordenada habitación. Hay una estantería improvisada empotrada en la pared, parcialmente oculta por una lona destrozada. La curiosidad, un instinto peligroso en estos bosques, me atrae hacia ella. Me tiemblan los dedos al retirar la tela. Debajo, dispuestos con una precisión inquietante, hay docenas de pequeños frascos tapados con corcho. Cada uno está etiquetado con un trozo de cinta adhesiva descolorida y una palabra escrita a mano con una precisión casi imposible. Risa, aroma, marcha, voz, miedo. Me entrecorto la respiración. ¿Qué clase de colección es esta? ¿Qué podría representar la risa? En un frasco, cojo el frasco marcado como risa. Dentro, sobre un lecho de lo que parece musgo seco, hay 3 muelas humanas. Amarillentas, desgastadas, pero innegablemente humanas. Se me revuelve el estómago. Abro otro, aroma, 2 incisivos. Marcha, un canino. Las etiquetas no son arbitrarias, son específicas, deliberadas. No es solo una colección de dientes, es una colección de componentes del yo. Cada diente, un pequeño hueso, un ancla a una parte del ser de alguien, cuidadosamente extraído y preservado. La entrada del diario de Thorne vuelve a mi mente. Quiere completar el conjunto. Las implicaciones son como una mano gélida en mi columna. Esta entidad no solo mata gente en la naturaleza, la desmonta, toma la esencia misma de su ser, la cataloga, aprende de ella. ¿Por qué dientes? ¿Será porque guardan el eco de una sonrisa, la mordacidad de la ira, la determinación? ¿Llevan las vibraciones de una voz, el recuerdo de un aroma a través de la saliva? Me tiemblan tanto las manos que casi dejo caer el frasco. La cabaña, antes un refugio, ahora parece una trampa meticulosamente preparada. Cada crujido de la madera, cada ráfaga de viento contra el alero, suena como una pisada, una presencia justo al otro lado de los delgados muros. Casi puedo sentir su fría y antigua mirada en mi espalda, observándome reconstruir su macabra biblioteca. Sabe que estoy aquí, sabe que estoy aprendiendo sus métodos, y soy un aventurero experimentado. Tengo un andar distintivo, una risa particular, un olor único tras semanas en la naturaleza. Todos los atributos que busca. Los frascos están casi llenos, pero no del todo. Aún quedan espacios vacíos, esperando nuevas incorporaciones. Y soy una presa fresca, sin catalogar, inexplorada, un escalofrío, más intenso que el frío húmedo de la cabaña, me recorre el cuerpo. Ya estoy perdido. Me perdí en cuanto pisé este territorio, en cuanto sentí la peculiar quietud que descendía. Simplemente aún no lo sabía. Este lugar no solo está embrujado, está siendo cuidadosamente cuidado. El silencio afuera de la cabaña me presiona, y casi puedo oírlo tomando notas sobre mi miedo, archivando el rápido latido de mi propio corazón para una exhibición futura. Bajo un claro resbaladizo por la lluvia, se abre una boca antinatural, un túnel revestido no de roca, sino de una pulpa de raíz palpitante y suave que parece respirar el mismo aire que inhalo. A medida que me arrastro más profundamente en la oscuridad sofocante, una voz incorpórea comienza a resonar, susurrando mi nombre, volviéndose inquietantemente familiar hasta convertirse en un inquietante reflejo del mío. En el terrible final del túnel me espera una grotesca aproximación a mi hermano perdido, una burla horrorosa que ofrece un consuelo perverso. Si sea una súplica final e insidiosa, déjame quedártelo, para que ambos podamos irnos a casa. La tierra respira aquí, una exhalación húmeda y fúngica que se adhiere al aire. No es el aroma fresco y limpio del cedro y el pino, sino algo mucho más antiguo, algo que nunca ha visto el sol. Mis botas chapotean sobre el musgo empapado del claro, la niebla tan espesa que sabe a lluvia antigua y olvidada. Aquí es donde terminaba el mapa, no con un marcador,
sino con un vacío estremecedor. Y ahora, bajo las raíces nudosas de un abeto centinela caído, la tierra se ha abierto. No es una cueva ni una madriguera. Es una herida. La abertura es irregular, pero el túnel que hay más allá, donde el suelo acaba de ceder, es increíblemente liso, revestido de algo que parece una raíz, pero que se flexiona con una inquietante flexibilidad, como un músculo revestido de corteza. Un brillo pálido y luminoso cubre su superficie, reflejando el tenue haz de mi linterna frontal con un brillo nauseabundo. Es demasiado perfecto, demasiado orgánico, demasiado antinatural para la naturaleza salvaje que conozco. Pero la compulsión, una fría y afilada espada de necesidad, me impulsa hacia adelante. Mi hermano o algún eco retorcido de él está ahí abajo. Lo sé. Lo siento en la médula. Me dejo caer sobre manos y rodillas. El aire se vuelve más frío, más pesado. El pasaje se estrecha. La pulpa de la raíz presiona, resbaladiza contra mis hombros. Late. Juro que sí. Un latido lento y deliberado que coincide con el ritmo de mi propio corazón frenético. El olor se intensifica. Tierra, descomposición y algo más. Algo dulce y empalagoso como fruta demasiado madura, como una boca que lleva abierta muchísimo tiempo. Mi respiración es áspera, un contrapunto desesperado al silencio. Pero no es realmente silencio. Empieza un susurro, débil al principio, surcando los remolinos del aire viciado. Es un eco entrecortado mi nombre. Michael, alargado, desgarrado por los túneles. No suena humano. Suena como si las propias rocas intentaran vocalizar. Una imitación que me crispa los nervios. Cuanto más me arrastro, más me adentro en esta garganta viviente, más se solidifica el susurro. Sigue siendo mi nombre, sigue siendo Michael, pero ahora es más claro, casi como una voz que me habla directamente al oído, pero que viene de algún lugar más adelante, justo fuera del alcance de mi lámpara. Y entonces el cambio aterrador. Empieza a sonar como yo, no solo las palabras, sino el timbre mismo, la inflexión, el ligero temblor en mi voz cuando estoy exhausto o asustado. Es una imitación perfecta, tan perfecta que me hiela la sangre, haciéndome preguntar si estoy escuchando el eco de mis propios pensamientos o si algo más ha aprendido a usar mi voz. El túnel finalmente se abre a una caverna. Una pequeña cámara húmeda que se siente como un pulmón. La pulpa de la raíz continúa aquí, formando repisas, nichos y lo que parece inquietantemente un nido. Y en el centro, tendido sobre un lecho de fibras oscuras y enmarañadas, hay un cuerpo. La luz de mi faro vacila, danza y finalmente se fija. Es él, o lo que queda de él, mi hermano, David. Pero sus ojos están abiertos, de par en par y fijos, cubiertos por una película lechosa, pero de alguna manera viendo. Su piel es pálida, translúcida, y la carne de la raíz parece haberse integrado con su carne, zarcillos que se entrelazan entre sus extremidades, anclándolo a la tierra viva. Su pecho no se eleva, no escapa aliento de sus labios. Sin embargo, una voz sale de él, o a través de él, la imitación ahora completa, replicando a la perfección la cadencia de David, su suave murmullo. Viniste, susurra, un sonido de alivio, de anhelo posesivo. Su cabeza cuelga, una marioneta grotesca, su cuello imposiblemente largo, imposiblemente delgado. Sabía que vendrías. La cosa en la forma de David cambia, un movimiento lento y deliberado. Su brazo esquelético y alargado se levanta. Sus dedos, demasiado largos, me hacen señas para que me acerque. No tengas miedo, Michael. Ya estás en casa. Podemos estar juntos, para siempre. La voz se apaga, conspiradora, suave, como un eco de las últimas palabras que David me había dicho antes de adentrarse en la espesura del bosque. Las palabras que había repetido 1000 veces en mis pesadillas. ¿Qué soledad se siente aquí? Michael, mi mente grita, pero mi cuerpo está paralizado. Paralizado por el horror y el insidioso y familiar consuelo de la voz de David. El miedo es un peso físico que me oprime contra la tierra húmeda, con la respiración atrapada en la garganta. Esto no es un rescate. Esto no es encontrarlo. Este es el momento en que finalmente comprendo que nunca busqué realmente a David. Solo seguí un señuelo, el cebo de un vínculo, hacia una trampa tendida por algo antiguo y paciente. El aire cambia detrás de mí.
un frío más profundo del que el túnel tiene derecho a poseer. Y sé, con una claridad que destroza mi voluntad, que el camino de regreso ya no está allí. La asfixiante influencia del antiguo bosque quizá haya desaparecido de mi entorno físico, pero su presencia se ha infiltrado en la esencia misma de mi existencia. Mi teléfono, antaño un enlace con el exterior, ahora reproduce grabaciones de mi propia voz susurrando coordenadas incomprensibles, evidencia de conversaciones que nunca tuve en sueños. A veces, una anomalía escalofriante se refleja en mi reflejo. Dos bocas que se mueven cuando hablo, un testimonio silencioso de un pasajero indeseable. El golpe final y demoledor llegó con el descubrimiento del equipo de rescate, una grabación distorsionada de la voz de mi hermano perdido, una voz ahora robada, gritando mi nombre. El amanecer me encontró en la carretera, a kilómetros de la espesura del bosque. El asfalto resbaladizo por la lluvia era un pobre sustituto para escapar. Me dije a mí mismo que era libre, pero el bosque me seguía, un miembro fantasma que no podía amputar. Ahora, el frío húmedo del Pacífico noroeste se aferra a las paredes de mi apartamento como una segunda piel. Las sombras en mi periferia danzan con el recuerdo de cedros centenarios, y el silencio aquí nunca está del todo vacío. Empezó sutilmente, como siempre ocurre con estas cosas. Una notificación de llamada perdida, un crujido en la línea cuando no había nadie. Entonces, el teléfono empezó a reproducir grabaciones. No eran mensajes de voz ni recordatorios, sino fragmentos de mi propia voz, grabados mientras dormía. Al principio, lo descarté como un fallo, un terror nocturno que había vocalizado. Pero el contenido siempre es el mismo, un murmullo bajo y gutural. Luego mi voz, clara, inconfundible, pero completamente desprovista de mi propia entonación, susurrando una serie de coordenadas. Longitud, latitud, números que no significan nada para mí, pero zumban con un significado terrible y extraño. He revisado la configuración cientos de veces. Ni una aplicación de grabación, ni un micrófono abierto. Sin embargo, cada pocas noches ahí está. 38.117. A 2292. Mi propia voz, un teatro de marionetas en la oscuridad, hablando un idioma no apto para oídos humanos. Los reflejos son peores. Los capto en la superficie pulida del microondas, la ventana oscurecida al anochecer, incluso en el cromo de mi vieja camioneta. Un destello que desaparece en un instante, pero siempre la misma imagen horrorosa. Cuando hablo, dos bocas se mueven, la mía articulando palabras y debajo una segunda rendija más primitiva. Es un truco de la luz, me digo. Mi mente juega juegos. Pero la sensación, la tensión fantasma en mi mandíbula, la sensación de algo más tratando de articularse a través de mí, es demasiado real. Es como ver a un ventrílocuo actuar, solo que yo soy el muñeco, y el muñeco no sabe quién es el operador. La segunda boca, cuando logro sostener la mirada, parece más ancha, más plana, llena de algo demasiado pequeño, demasiado numeroso para ser dientes. Es un abismo negro, unas fauces que no solo imitan mis palabras, sino que parecen consumirlas. El teléfono sonó la semana pasada. Era el equipo de rescate, una voz cansada al otro lado, confirmando lo que ya sabía. Por fin habían encontrado algo de mi hermano Daniel en lo profundo del Bosque Nacional Blackwood. Ni su cuerpo, ni siquiera su mochila, solo su viejo y robusto radio bidireccional, enterrado bajo un desprendimiento de rocas causado por una inundación repentina que debió ocurrir días después de su desaparición. La batería estaba casi agotada, pero lograron extraer una última grabación. Estática, viento, el rumor distante de un río. Entonces la voz de Daniel, ronca, tensa, pero innegablemente suya. ¿Miguel? Se me cortó la respiración. Mi nombre, su voz. Pero el sonido estaba mal, demasiado plano, demasiado resonante, como el eco de una cueva que se prolonga demasiado. Una imitación, perfecta en cadencia, pero hueca en espíritu. No había miedo en ella, ni desesperación, solo una precisión inquietante, casi académica. Una prueba, un señuelo. Era como escuchar una reproducción, una muestra tomada y reproducida por una máquina que entendía el sonido de la emoción humana, pero no sentía nada de ella. Sé lo que oí entonces, en ese eco escalofriante. No era Daniel pidiéndome ayuda, era algo más, algo antiguo y paciente,
algo que había aprendido su voz. La había usado una vez y ahora tal vez estaba usando la mía.